Que tengas un muy buen día. Quería, bendecirte ahí del otro lado y compartirte el devocional de este día, pero sin antes recordarte que no te olvides dejar tu like, tu comentario, suscribirte al canal de YouTube para que todos los días te lleguen las notificaciones de los videos nuevos que vamos subiendo. Y en el devocional de este día queríamos ir al capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Y dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La amonestación es a no pecar, pero es imposible que uno no falle, que no se equivoque y que no erre. Y el peor error que una persona puede cometer después de haber fallado, de haber errado, de haber equivocado, es alejarse de Jesús. Es alejarse de Dios, porque dice que Él es nuestro abogado, quien nos defiende, quien nos perdona y quien nos limpia de todo pecado. Es decir, Él es el que nos defiende. Y si nosotros comenzamos a evaluar algunas cosas, nos damos cuenta de que Jesús fue quien pagó el precio. Primero para nuestra redención y para poder acercarnos nuevamente a Dios. Y ahora es el abogado que nos defiende. O sea, ¿quién mejor que Él para que esté a nuestro favor y para que abrogue nuestra causa? Es decir, al primero que tenemos que ir es a Él. Y lo que mayormente la gente hace cuando se equivoca, cuando erra o cuando peca, es alejarse, es esconderse, es distanciarse, y es lo peor que podemos hacer, porque esa es la primera estrategia del enemigo, que la gente no se acerque a Dios. Y a veces uno no se da cuenta, pero Jesús no tenía problema con el pecado. De hecho, nosotros cuando vamos a los evangelios nos encontramos con un Jesús que estaba con prostitutas, con hombres quizás en ese momento no muy amados, de hecho hasta odiados, recaudadores de impuestos, eran los conocidos como los vendepatria, la gente que no tenía futuro, la gente que no era querida por el pueblo, era la gente menospreciada, aún enfermos, gente que era muy marginada, leprosos, gente por los cuales nadie daba nada, que no tenían esperanza, y con esa gente Jesús estaba. Por eso era cuestionado y era criticado, porque diciendo, si fuera profeta y si fuera maestro no estaría en ese lugar, y Jesús simplemente respondía: el sano no tiene necesidad de médico sino el enfermo. Pero sí tenía graves problemas con la hipocresía, con la mentira religiosa que se vivía en el momento, con la apariencia de gente que aparentaban algo que no eran, que él mismo lo decía aún de los fariseos, diciendo: ustedes son sepulcros, están adornados por fuera, pero por dentro están muertos. Es decir, la hipocresía, la apariencia son aquellas cosas que a Dios no le agradan. En cambio, cuando uno es sincero, eso le agrada al Señor. Porque cuando uno tiene problemas o tiene dificultades con algún área de su vida, con debilidades, con vicios o con el pecado, y uno viene a Dios con sinceridad, con una intención de cambio, eso es agradable al Señor. Porque eso permite que Dios comience a obrar, comience a trabajar y aún comience a libertar de la esclavitud que se encuentra en nuestro interior. Para poder experimentar esa verdadera libertad es necesario acercarnos a Dios. Por eso dice, la amonestación es que a nosotros es que no pequemos. Pero en el caso de que por ahí fallamos o caemos o nos equivocamos, es que nos acerquemos a Jesús, porque Él es nuestro abogado que puede defendernos y que puede cambiar nuestra situación, que puede marcar un antes y un después. Después el versículo 15 también me gusta mucho y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando habla del no amar al mundo, está diciendo que no sea lo más importante para tu vida. Es obvio que uno disfruta de las cosas que recibe en esta vida, de los momentos y de cada circunstancia que Dios nos permite, pero cuando habla de no amar está diciendo que eso no sea lo más importante en tu vida. Porque eso un día va a pasar, un día no va a estar más. Pero en cambio hacer la voluntad de Dios va a hacer que nosotros podamos permanecer para siempre. Que lo más importante en nuestra vida sea Dios. Y que lo primero que queramos agradar siempre sea a Él. Porque por eso cuando uno falla o se equivoca, primero quiere correr a Él a estar a cuenta. A poder vivir una vida conforme a su corazón. No es una vida que no falla o que no se equivoca, sino una vida que se arrepiente y que reconoce. Si no, tenemos el ejemplo de David. El Señor dice: un varón conforme a mi corazón. Y si vemos la historia de David, él falló, se equivocó, erró muchas veces, pero siempre que fue amonestado por Dios, él volvía a su corazón. Él se arrepentía, él reconocía sus errores y buscaba un cambio. De esa misma manera, Dios anhela que podamos tener una relación correcta con Él, entendiendo
de que la única manera de cambiar y de poder avanzar es corriendo siempre a los brazos de Jesús. Que nada nos separe de Él, que nada nos separe de su amor y de su misericordia, porque son nuestras decisiones las que nos alejan de Él. Porque después dice la Biblia que no hay nada en esta tierra que nos pueda separar de su amor, pero las decisiones que tomamos sí nos alejan diariamente de Él. Por eso nosotros examinemos cómo estamos y qué tan cerca estamos de Él. Y si hay algo que hoy impide que nos acerquemos, pidámosles perdón y busquemos ayuda, que el Señor es propicio para aquellos que le buscan. Dios te bendiga mucho, que tengas un día bendecido y no te olvides compartir